Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el noticiero reformista de turno matutino, transmitido desde México. Los saluda Emanuel Díaz García y mi compañero Fernando Isaac Sánchez. Buenos días, bienvenidos al Noticiero Reformista. Los saluda Fernando. Comenzamos. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días. Esto trata sobre las principales ideas del liberalismo. Para informarnos con mayor claridad, Emanuel nos hablará a profundidad sobre ello. Gracias por tomarme en cuenta. Para poder hablarles sobre el tema, para introducirlos a mayor profundidad, les diré qué son los liberales. Los liberales eran un grupo ideológico que se convirtió en un partido político, aunque no como se conocen actualmente. Desde la guerra contra Estados Unidos de América, para la década de 1850, contaban con una serie de propuestas que, según llevarían a México a ser un país próspero, en el que no se repetirían los mismos errores de los primeros años de independencia, en el cual esto fue causa de la Guerra de Reforma. Los liberales pensaban que para construir una sociedad moderna debían otorgarse libertades al pueblo, realizar reformas y proclamar con leyes la igualdad de todos los sujetos. Defendían la importancia del individuo, pues consideraban que cada persona valía por sí misma y no por los grupos a los que pertenecían. Ahora bien, sus ideas eran estas: la soberanía popular. El pueblo tiene el derecho de elegir la forma de gobierno que considere mejor y designar a sus gobernantes por medio del voto. Los derechos individuales. Las personas poseen derechos naturales desde que nacen y el Estado debe procurarlos. Libertad del individuo. Todos los individuos nacen libres por el hecho de ser humanos a su derecho natural. Gobierno republicano. Garantiza la participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes y en la imposición de un monarca. Protección del individuo. Como componente más importante de la sociedad, el gobierno debe proteger sus derechos e intereses. Limitar el poder del Estado. El individuo es el componente más importante, por lo que el Estado no puede entrometerse en la vida y decisiones de las personas, ni dañar sus derechos y libertades. También una causa de los diferentes enfrentamientos constantes durante el siglo XIX, en los cuales se fueron definiendo poco a poco hasta formar agrupaciones con ideas y objetos distintos. Y una causa, hay una consecuencia, que fue la furia por parte de los conservadores y la inicia de las guerras de reforma. Y yo con esto concluyo mi noticia. Gracias. A continuación, le cedemos la palabra a Aranza, que nos comentará sobre los personajes más relevantes en la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa. Es un honor poder compartir con ustedes una de las noticias más relevantes de los últimos días. A continuación, les comenzaré hablando sobre los personajes que sobresalieron en estas épocas. Para empezar, la Guerra de Reforma fue un conflicto armado en México entre 1857 y 1861, en un enfrentamiento entre liberales que buscaban establecer reformas políticas y separar la Iglesia del Estado, y los conservadores que defendían el papel preponderante de la Iglesia. Esta guerra fue un momento crucial en la historia de México, con importantes repercusiones con su desarrollo político y social. Ahora bien, los personajes clave fueron Benito Juárez, líder liberal y presidente de México durante gran parte del conflicto. Fue un defensor de las reformas liberales y la separación entre la Iglesia y el Estado. Félix Zuloaga, general conservador y uno de los líderes prominentes del bando conservador. Ignacio Comonfort, presidente de México, al inicio del conflicto. Inicialmente apoyó las reformas liberales, pero más tarde se unió al bando conservador. Miguel Miramón, conocido como el Niño Artillero, fue un general conservador y uno de los líderes militares destacados. Y como esto, la causa de la Guerra de Reforma se hizo por las diferentes formas de pensar de liberales y conservadores. Las consecuencias de esto es la Guerra de Reforma, ya que los dos partidos nunca llegaron a una solución y empezaron a luchar. Los personajes prominentes fueron Napoleón III, emperador francés que ordenó la intervención en México; Benito Juárez, que fue un presidente de México en ese tiempo, que resistió la ocupación francesa; Maximiliano de Habsburgo, emperador impuesto por los franceses en México; Carlota de Bélgica,
esposa de Maximiliano, también desempeñó un papel importante en apoyar su reinado. Porfirio Díaz, general mexicano que jugó un papel crucial en la resistencia contra la intervención francesa. Ignacio Zaragoza, general mexicano conocido por su victoria en la batalla de Puebla contra los franceses, el 5 de mayo de 1862. Una de las causas de esto es para el pago de una de muchas deudas. La consecuencia fue la intervención y una guerra de 4 años en contra de las tropas francesas. Pero bueno, muchas gracias por permitirme brindarles esta información. Gracias a ti por compartirnos este dato. Ahora pasaremos con el reportero Daniel Castillo Roa, que nos hablará sobre el impacto que ha tenido las leyes de reforma y la Constitución hacia nuestra sociedad. Buenos días, es un gusto para mí estar aquí. Como lo comentó mi compañero Manuel, les hablaré sobre este relevante tema. Estas leyes buscaron la separación entre la Iglesia y el Estado, la eliminación del poder político y económico de la Iglesia Católica, así como la redistribución de tierras. Su impacto incluye la secularización de la educación, la disminución del poder eclesiástico en asuntos políticos y la transformación del sistema de propiedad de la tierra, entre otros cambios que sentaron las bases para la modernización del país. La Constitución de 1857 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año. Esta Constitución no fue aceptada por la Iglesia y el grupo conservador, en el cual el gobierno emitió un decreto en donde obligaba a jugarlo, y los que no serían despedidos, en el cual Comonfort fue electo presidente y trató de resolver el conflicto, pero no tuvo éxito. La causa fue porque lo decretó Santa Anna para tener más libertad y ser un país libre. Una consecuencia fue el descontento de los conservadores y de la Iglesia. Me da gusto que me contemplaran para hablarles sobre este breve tema. Les agradezco. Muchas gracias por informarnos. Ahora pasaremos con Diego Chávez, que nos hablará sobre los artículos más relevantes sobre la Constitución de 1857. Bueno, mi nombre es Diego y les mencionaré los artículos más importantes de la Constitución de 1857. La Constitución de 1857 quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional y dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, donde se depositaba el poder legislativo en el Congreso de la Unión, que sería constituido por una sola Cámara de Diputados. El Poder Judicial se integraba por 3 departamentos, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. Causa fue por incrementar una forma de gobierno más justa y libre. Una consecuencia fue que estableció la separación Iglesia-Estado, garantizó libertades individuales y derechos civiles. Sin embargo, su promulgación generó tensiones políticas y sociales. Incluso provocó la Guerra de Reforma, debido a la resistencia de ciertos grupos conservadores y religiosos. Ahora que estamos por concluir con nuestro tema informativo, nuestro compañero Fernando nos hablará por un tema bastante revelante que nos dará a conocer las etapas de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Adelante. Causas. El fin de la intervención francesa en México debido a los varios factores clave. La presión internacional sobre Francia, especialmente de Estados Unidos, que aumentó después de la Guerra Civil, la retirada gradual de tropas francesas debido a conflictos en Europa, y la resistencia mexicana, liderada por figuras como Benito Juárez, y la ayuda que recibieron de Estados Unidos, que debilitó la posición francesa hasta su retirada total en 1867. Desarrollo. El fin de la intervención francesa en México fue un proceso gradual. Después de la batalla de Puebla en 1862, aunque los franceses tomaron la ciudad, enfrentaban resistencia continua. La presión internacional creció sobre Francia, especialmente de Estados Unidos tras la Guerra Civil. Además, conflictos en Europa demandaron la retirada de tropas francesas. La resistencia mexicana, liderada por Juárez, continuó ganando apoyo. Fin. El fin de la intervención francesa en México se consolidó con la retirada total de las tropas francesas en 1867, tras la captura y ejecución de Maximiliano I. Este suceso marcó el colapso del gobierno imperial y permitió el regreso al poder de Benito Juárez, restableciendo así la soberanía mexicana y poniendo fin a la presencia extranjera. Causas. El ascenso de Maximiliano al trono mexicano se debió a una serie de factores: la oferta de los conservadores mexicanos para establecer un gobierno monárquico, el respaldo de Francia y de Napoleón III, quien buscaba expandir la influencia francesa en América y crear una monarquía amigable con sus intereses en la región. La intervención francesa y el deseo de establecer una monarquía aliada llevaron a Maximiliano a aceptar el trono de México.
Desarrollo. El breve reinado de Maximiliano I en México comenzó en 1864, tras la intervención francesa, aunque contó con el apoyo de los conservadores mexicanos y el respaldo de las fuerzas francesas. Su gobierno enfrentó resistencia por parte de los partidarios del presidente legítimo, Benito Juárez. A pesar de sus intentos por implementar reformas progresistas, como abolir la pena de muerte y promover la educación, Maximiliano enfrentó desafíos políticos y financieros, la resistencia popular y la presión internacional contra la presencia francesa en México. Fin. El final de Maximiliano I se selló con su captura en 1867, después de la retirada gradual de las tropas francesas debido a conflictos en Europa y la creciente presión internacional. Maximiliano quedó cada vez más aislado en México. A pesar de sus intentos por mantener su gobierno, la resistencia persistente liderada por Benito Juárez y el apoyo cada vez menor que recibía llevaron a su captura. Fue juzgado y ejecutado por las fuerzas leales a Juárez, marcando el colapso final del Imperio Mexicano y el retorno al gobierno de la República, bajo la presencia de Juárez. Y con esto concluimos. Muchas gracias por brindarnos su atención. Los esperamos a la misma hora y en el mismo lugar. Esto fue Noticiero